Buenas tardes con todos, chicos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Como ustedes saben, la clase del día de hoy es enfermedad de hígado graso, tanto alcohólica como no alcohólica. Muy bien. En aras del tiempo vamos a empezar. El tema es extenso, en realidad es bastante extenso y tratamos de alguna manera hacer un pequeño resumen que los incentive a seguir leyendo. Se han subido algunos artículos interesantes al banner y bueno, pues vamos a empezar la clase del día de hoy. Como ustedes saben, enfermedad por hígado graso no alcohólico y alcohólico. Vamos a empezar por la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Está en las siglas en español. Bien, la idea es revisar cuáles son los objetivos. Vamos a revisar los objetivos de esta clase: introducción, definición, epidemiología, factores de riesgo, historia natural, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. Bien, los objetivos van a ser, como ustedes ven aquí, definir los conceptos adecuados de enfermedad de hígado graso no alcohólico y alcohólico. Van a identificarse los factores de riesgo que predisponen a esas enfermedades. Entender la fisiopatología que involucra la enfermedad, aprender o conocer los métodos diagnósticos desde los no invasivos hasta los métodos invasivos, conocer la historia natural y las recomendaciones de tratamiento. Bien, empezamos diciendo que la enfermedad de hígado graso no alcohólica es en realidad un espectro de diferentes formas clínicas de presentación, que varían desde la estatosis hepática simple o aislada, que se refiere a simplemente la presencia de la esteatosis sin que haya una fibrosis ni una inflamación significativas, y que es esencialmente benigna y que va a progresar hasta una esteatohepatitis, a un estado inflamatorio que va a finalmente a llevar a una esteatohepatitis, en este caso no alcohólica. Conocemos con sus siglas de inglés de NASH. La esteatohepatitis alcohólica en sí misma también va a presentar un espectro clínico variable, que va desde una simple inflamación, sin que se desencadene ningún cuadro de fibrosis, hasta una fibrosis progresiva de diferentes grados. Nosotros usamos con frecuencia una clasificación para determinar la cirrosis o el grado de fibrosis, que es la clasificación de Metavir, que va desde un F0, que es un hígado sin fibrosis, hasta un F4, que es un hígado ya con una cirrosis establecida. Se considera que la enfermedad de hígado graso no alcohólico es la manifestación hepática del ya famoso y conocido síndrome metabólico, que lo van a leer con más profundidad seguramente en cardiología. El diagnóstico de la enfermedad de hígado graso es crucial, y esto es importante porque en los 80, cuando comenzó a definirse ya los términos, las características de esta enfermedad, cuando se comenzó a hablar recién de hígado graso, era frecuente que los radiólogos, los especialistas en imágenes, nos informen ecografías donde consideraban esteatosis hepática o hígado graso, y bueno, nadie le daba importancia, era como que no decía nada. Sin embargo, con el paso del tiempo, conociéndose su fisiopatología y todo lo que esto implica, ya nos ha llevado a reconocer la importancia de esta enfermedad. Por lo tanto, su diagnóstico es crucial porque va a aumentar la mortalidad mucho en comparación con la población general. Claro que esta mortalidad va a estar en sus primeras etapas hasta inflamación, va a estar más asociada a trastornos cardiovasculares. Sin embargo, en general, y ya después cuando esté en cirrosis, a trastornos hepáticos en sí, en general aumenta mucho la mortalidad en comparación con la población general. Entonces, la enfermedad de hígado graso no alcohólico se va a definir como la presencia de grasa macrovesicular, faltó poner esto aquí, en más del 5% de los hepatocitos, en ausencia de un consumo excesivo de alcohol o de un consumo por lo menos mínimo indispensable para causar un daño.
Hay diversos estudios al respecto en relación a cuál puede ser la cantidad mínima de alcohol que se necesita diariamente para causar un daño hepático a largo plazo. Hay algunos estudios que han determinado que puede ser cantidades tan pequeñas como 30 o 35 mililitros para un hombre y 25 o 30 mililitros para mujeres. Entonces, este hígado graso se va a presentar en pacientes que no consumen alcohol o por lo menos que no lo consumen en la cantidad mínima necesaria para causar una injuria hepática. Bien, sabemos que entonces que la enfermedad de hígado graso no alcohólico es un hígado graso de origen metabólico, ¿no? Y vamos a encontrar esteatosis por lo menos en el 5 o 10% a la microscopía de luz. Y ya cuando hablamos de NASH o esteatohepatitis no alcohólica, va a haber esteatosis, pero también va a haber una inflamación lobular, injuria de hepatocitos y una fibrosis progresiva. Puede haber una fibrosis pericelular perivenular progresiva. Aquí tenemos una imagen de en su mano izquierda, lo que sería una esteatosis hepática simple o aislada, donde les decía que había una esteatosis macrovesicular sin inflamación y sin necrosis significativa, y a su mano derecha ya una esteatohepatitis, donde ya hay células inflamatorias en una cantidad ya importante, ¿no? Y necrosis en grados variables. Se pueden observar núcleos glucogenados, cuerpos de Mallory-Den, ¿no? Y estos son algunos riesgos que pueden producirse o pueden encontrarse en la biopsia de estos pacientes. Si hablamos de la epidemiología, la enfermedad de hígado graso no alcohólico es el trastorno hepático más frecuente en los países occidentales. De acuerdo a los diferentes estudios que se han hecho en diferentes países, las tasas de prevalencia van a variar entre el 17 al 46% de los pacientes adultos, sobre todo adultos con obesidad, con algún grado de obesidad o de sobrepeso. Sin embargo, hasta un 7% de pacientes que tienen un peso normal pueden también tener un hígado graso y esto puede estar asociado a la genética. La forma progresiva de la enfermedad de hígado graso, la forma progresiva, es decir, la esteatohepatitis grasa no alcohólica, en especial cuando se asocia a una fibrosis avanzada, es importante que se identifique en un grupo de pacientes en riesgo. ¿Cuáles son estos pacientes? En los que de todas maneras se tiene que estudiar la presencia de esta patología. Edad mayor de 50 años y pacientes diabéticos con diabetes tipo 2. Porque esto, como les comenté hace un rato, tiene consecuencias pronósticas a largo plazo. Ahora, miren la importancia de la enfermedad de hígado graso no alcohólico, que nos parecía tan insignificante y que muchas veces no se le daba la importancia debida en los primeros años en que se comenzó a hacer popular esa patología. Ese es un estudio del Hospital del Rebagliati del año 2017, donde es un estudio simple y fácil nada más, que sobre un total de 132 pacientes que ellos estuvieron hospitalizados con cirrosis. La etiología, miren, las causas más frecuentes, por OH, por alcohol, tuvieron de los 132 pacientes, 31 eran cirróticos por alcohol. 11 tenían cirrosis asociada a hepatitis B, 10 a hepatitis C y 56 de los 132, lo que constituye el 58.93%, esta cirrosis se debía a NASH, ¿no? Entonces, con esto nada más es simplemente un vistazo, una muestra para que vean la importancia de esta patología. Ahora, tenemos diferentes factores de riesgo para que un paciente desarrolle una enfermedad de hígado graso no alcohólico, desde metabólicos, citotóxicos, fármacos tóxicos, metales, errores congénitos del metabolismo, procedimientos quirúrgicos, etcétera, ¿no? Los más conocidos de los metabólicos son la diabetes, la dislipidemia, la inanición, kwashiorkor, obesidad, pérdida rápida de peso. En los fármacos citotóxicos que se usan con frecuencia en oncología, el famoso el 5-fluoracilo, el metrotexato, cisplatino, blomicina, también otros fármacos de uso común, el ácido valproico, los antiinflamatorios como el piroxicam, ibuprofeno, indometacina, los estrógenos, los corticoides, lisofulvina, nitrofurantoína, tamoxifeno, en cáncer de mama, ¿no? Los fármacos que usamos para targa, la acidobudina, estabudina, metales como antimonio, fósforo, mercurio. También los errores congénitos del metabolismo. Hace un ratito comentábamos que hasta un 7% de los pacientes en su peso también podían tener hígado graso y que podía estar asociado a estos trastornos, errores del metabolismo.
los pacientes que tienen A-beta-lipoproteinemia, carencia sistémica de carnitina, enfermedad de Wilson, galactosemia, glucogenosis, hepatoesteatosis familiar, ¿no? Etcétera. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo, todos los pacientes que tienen una esteatosis diagnosticada tienen que realizarse un examen de detección sistemática. ¿Para qué? Para descartar si este paciente tiene o no tiene un síndrome metabólico, con o sin elevación de las enzimas hepáticas. En todos los individuos con anomalías persistentes y en los pacientes que tienen anomalías persistentes de las enzimas hepáticas, o sea, tienen una hipertransaminemia, siempre debe detectarse un examen para detectar la enfermedad de hígado graso no alcohólico, ya que sabemos que esta es una de las principales causas de la elevación de transaminasas. Ahora, en los pacientes con obesidad o síndrome metabólico, se tiene que realizar una detección sistemática de la esteatohepatitis no alcohólica mediante la determinación de las enzimas hepáticas, también o la ecografía, ¿no? Y esto debe ser parte de un estudio común y corriente, debería ser como un protocolo, digamos. Pacientes que tienen enzimas hepáticas elevadas, deberíamos buscar siempre hígado graso como primera posibilidad. Y en los individuos de alto riesgo, los que tienen, como comentábamos, edad mayor de 50 años, diabetes mellitus, síndrome metabólico, se tiene que tratar de identificar si estos pacientes tienen o no una esteatohepatitis no alcohólica. Bueno, en la historia natural de la enfermedad, vemos que el paciente puede tener un paciente con un hígado saludable, un 24% de la población puede ir a una estetosis hepática no alcohólica. De estos pacientes, un 10 al 30% puede progresar a una esteatohepatitis no alcohólica, y de estos un 10 al 15% puede llegar hasta una cirrosis. Cuando el paciente tiene una esteatohepatitis no alcohólica, aumenta la mortalidad, como habíamos comentado hace un rato, aumenta la mortalidad en estos pacientes, pero por trastornos asociados a eventos cardíacos. Entonces, y cuando ya está en una cirrosis por complicaciones de esta patología, de esta hepatopatía. Entonces, ¿qué encontramos como hallazgos hepáticos? Que va a ser una causa común de cirrosis, que está aumentando como causa de mortalidad, aumenta la mortalidad por cirrosis, ¿no? Se encuentra entre las principales indicaciones para trasplante hepático, y también se ha reconocido que es una causa común de hepatocarcinoma. Ahora, en la fisiopatología del hígado graso no alcohólico se va a desarrollar de acuerdo a diferentes factores, que pueden ser metabólicos, endocrinológicos, porque hay una insulinoresistencia y una obesidad visceral, factores inflamatorios, porque ya en un estado de esteatohepatitis hay una liberación importante de citoquinas proinflamatorias que determinan en algunos casos la progresión de fibrosis, trastornos inmunológicos, hiperoxidación lipídica, inestabilidad de los lisosomas, y genética. En cuanto a la parte genética, puede haber una disfunción mitocondrial o un aumento del estrés oxidativo. Entonces, sabemos que de los ácidos grasos libres que tenemos en el hígado, el 60% va a originarse en los ácidos grasos no esterificados del tejido adiposo, el 15% va a provenir de los kilomicrones de nuestra dieta, y el 25% de una lipogénesis de novo que se va a producir en el mismo hígado. Entonces, de estos ácidos grasos van a sufrir un proceso de oxidación en el hígado, o va a haber una síntesis de triglicéridos. Esto va a ocasionar la esteatosis. Y estos triglicéridos se van a exportar como proteínas de muy baja densidad. Ahora, para hacer el diagnóstico, dice, tanto la definición como el diagnóstico de confirmación de la enfermedad de hígado graso no alcohólico son en última instancia histológicos, ¿no? Es decir, la mayoría de patologías o todas las patologías tienen un diagnóstico histológico en la mayoría de ellas. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, utilizamos criterios diagnósticos clínicos no invasivos que van a permitir simplificar el diagnóstico y tratamiento de un paciente con enfermedad de hígado graso no alcohólico. Porque si a un paciente nosotros en un estudio de imagen le encontramos una esteatosis,
no va a ser frecuente que un paciente, porque le encuentren esteatosis, se someta o acepte someterse a una biopsia. Entonces, por tanto, hemos desarrollado criterios diagnósticos clínicos y esto nos va a permitir diagnosticar y tratar a estos pacientes. Entonces, el diagnóstico puede ser no invasivo o puede ser invasivo o histológico a través de una biopsia. En el diagnóstico no invasivo, que es el diagnóstico clínico, la presencia de factores de riesgo de enfermedad de hígado graso no alcohólico, especialmente como vimos la obesidad y la diabetes tipo 2, aumentan la probabilidad de esteatohepatitis no alcohólica de manera significativa. Para hacer el diagnóstico debemos excluir otras causas de esteatosis en estos pacientes. O sea, el diagnóstico es de exclusión. Nosotros tenemos que asegurarnos de que no tenga alguna de las otras condiciones que hemos visto y tampoco que no consuma alcohol en la cantidad mínima diaria necesaria para causar una injuria hepática. Dentro de la exploración física tenemos que evaluar la presión arterial, el peso, la talla, para poder determinar su índice de masa corporal, perímetro abdominal para los criterios de síndrome metabólico, y si evaluar también la presencia o no de signos físicos de hepatopatía avanzada, como una circulación colateral, palma hepática, arañas vasculares, ascitis, etc. Dentro de los síntomas, ¿qué síntomas frecuentes tenemos? En realidad ninguno. De acuerdo a diferentes estudios, entre el 48 al 100%, de acuerdo al estudio que podamos revisar, vamos a ver que los pacientes no tienen la más mínima molestia. El hígado graso no se siente, no causa síntomas, ningún malestar. En algunos pacientes puede haber un dolor vago en el cuadrante superior derecho que va a estar asociado a una hepatomegalia que distiende la cápsula de Gleason. Alguna bibliografía refiere que el paciente podría tener cansancio, malestar, pero es total y absolutamente inespecífico, porque estos mismos signos se pueden presentar en pacientes que no tienen hígado graso, ¿no? Entonces esto es bastante inespecífico. Signos, podría haber una hepatomegalia, no es indispensable, pero podría haber. Poco frecuentes, ya la esplenomegalia, las arañas vasculares, eritema palmar o ascitis, en el caso de que este paciente ya haya progresado hasta un estadio de cirrosis y podríamos encontrar estos signos. Si no, no hay mayor hallazgo. Los diagnósticos diferenciales para la enfermedad de hígado graso no alcohólico son básicamente el consumo de riesgo de alcohol y la exposición o consumo crónico de algunos fármacos, ¿no? Y también vemos que la presencia de factores de esteatosis secundaria, o sea, si tenemos otras causas de esteatosis, no excluye que simultáneamente puede estar coexistiendo con una enfermedad de hígado graso no alcohólico, porque pueden estar presentes más de un factor patogénico. Entonces, sabemos que esta enfermedad de hígado graso no alcohólico es característicamente macrovesicular y, como decía aquí, las cantidades de alcohol que debe consumir, de acuerdo a los diferentes estudios, puede ser por unos 40 gramos en hombres, 20 en mujeres. ¿Qué fármacos me pueden también dar hígado graso? La miodarona, tamoxifeno, metrotexate, corticoides, antiinflamatorios, hepatitis C, enfermedad de Wilson, lipodistrofias, nutrición parenteral, deprivación calórica subaguda o crónica grave, etc. Entonces, tenemos que descartar estas coexistencia de estas patologías. Sin embargo, que tenga alguna de estas patologías no va a descartar, porque puede estar coexistiendo junto con una enfermedad de hígado graso no alcohólico. Ahora, como habíamos comentado, en cuanto al diagnóstico clínico, hay diferentes formas de evaluar esta entidad. Este protocolo que les presento aquí es un protocolo propuesto por la Asociación Europea para Estudio del Hígado y nos da diferentes puntos, y si hay consumo de alcohol en las cantidades que hemos comentado, si hay antecedentes personales y familiares de diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, el índice de masa corporal, perímetro de cintura, cambio de peso corporal, si tiene infección por virus de hepatitis B o C, antecedente de toma de fármacos asociados a esteatosis, los valores de las enzimas hepáticas, cuando está la glicemia en ayunas, el hemograma, el colesterol, ecografía, ¿no? Estos datos
y se puede ampliar a la, a la valoración de ferritina, saturación de transferrina, pruebas para enfermedad celíaca, enfermedades tiroideas, ovario poliquístico, prueba de hepatopatías minoritarias, o sea, raras, como Wilson, una enfermedad autoinmune, déficit de alfa-1 antitripsina, etc. Entonces, de acuerdo a estos puntajes, puede dar una idea de si el paciente tiene o no tiene una enfermedad de hígado graso no alcohólico. Ahora, también tenemos algunos marcadores que nos pueden ayudar a determinar el hígado graso. Hay diferentes biomarcadores, el CK18, hay modelos predictivos como el NASH test, OXNASH, marcadores de fibrosis como, acá los tengo más en resumen. El NASH test incluye 12 parámetros y con buen índice de sensibilidad y especificidad por la curva ROC. NASH Diagnostic, que se basa en citoqueratina 18, adiponectina y resistina. El NICE Model, NASH Score. También tenemos FibroMax, FibroTest, ¿no? Que son otros estudios que en base a una muestra de sangre se le va a dar diferentes tipos de marcadores y nos va a dar una idea de esteatosis o esteatohepatitis. Como dice la bibliografía, tenemos diferentes marcadores de inflamación, pero no son específicos, ¿no? Tenemos diferentes marcadores, pero no hay uno que sea específico, que sea aislado y que diga, si está este marcador aumentado es porque hay una esteatosis, una inflamación hepática. No, son inespecíficos. Tenemos el CK18 sérico. Sin embargo, tenemos el problema de que no tiene un valor de corte establecido para determinar qué tan importante es este estado inflamatorio. Y también hay elevación de enzimas y proteínas, como ya sabemos, gamma-glutamiltranseptidasa, alfa-2 macroglobulina, aptoglobina, apolipoproteína A, etc. Pero como les digo, ninguno es específico. También tenemos diferentes scores que se hacen con fórmulas matemáticas y utilizando datos de laboratorio, el APRI, el VAR Score, NAFLD Score, FIB4, ¿no? Ahí están las fórmulas que les estoy dejando, en la tasa AST sobre ALT. Pues todas ellas son algunos marcadores o son algunos scores para tratar de predecir una fibrosis en los pacientes. En cuanto a la imagenología, se recomienda en todo paciente con una sospecha de enfermedad hepática empezar con una técnica de imagen, la más común, que es la ecografía abdominal. Generalmente es la ecografía el examen que nos da la primera idea o nos hace pensar primero en el diagnóstico de hígado graso. Ecográficamente, ¿qué vamos a encontrar? Una hiperecogenicidad, ese es el hallazgo característico, hiperecogenicidad del parénquima hepático. Esta hiperecogenicidad se va a comparar la ecogenicidad del hígado con la corteza renal y el vaso y va a ver que es mucho más ecogénico. Va a haber atenuación, que quiere decir la pérdida de definición o no visualización de las estructuras profundas, como el diafragma, vasos, segmentos posteriores hepáticos. La resonancia magnética y la tomografía pueden ayudar a identificar la estetosis en algunos pacientes seleccionados o que se someten a las pruebas por otra indicación y incidentalmente por estos exámenes también pueden encontrar una estetosis, aunque son menos adecuados para el manejo rutinario de estos pacientes con hígado graso. Bien, entonces, en la figura A es la ecografía, donde se ve el aumento de la ecogenicidad, y la B es una resonancia magnética, donde se muestra un hígado brillante, ¿no? Pero usualmente nosotros no pedimos una resonancia para diagnosticar un hígado graso. Cuando sucede esto es porque ha sido un hallazgo incidental, se le pide al paciente la resonancia por otro motivo, una resonancia del abdomen, e incidentalmente nos indica o nos informa la presencia de hígado graso. Otra forma de diagnosticar el hígado graso es a través de la elastografía. Pero en realidad la elastografía no es tanto para el hígado graso en sí, sino para determinar si este hígado graso ha progresado a un estado de fibrosis. Y mientras mayor sea la fibrosis del órgano, del hígado, mayor va a ser la sensibilidad y especificidad de esta elastografía. La elastografía evalúa
mediante diferentes técnicas de imagen, la rigidez hepática, la dureza hepática, y eso se correlaciona con la cantidad de fibrosis en el hígado, ¿no? La que usamos más frecuentemente en el medio, en el país, es la elastografía a través del fibroscan. Entonces, la elastografía es útil para descartar una fibrosis significativa y para confirmar cirrosis, pero cuando la fibrosis es leve o hasta moderada, es menos fiable. A ver, ¿qué encontramos en una biopsia hepática? Obviamente la esteatosis macrovesicular en más del 5% de los hepatocitos, una vacuolización, una inflamación lobulillar, ¿no? También inflamación portal, va a haber infiltrado de polimorfonucleares en los estatohepatitis, cuerpos de Mallory-Denk, cuerpos apoptósicos, núcleos vacuolados claros, estetosis microvacuolar y una fibrosis perisinusoidal, en los casos de ya una esteatohepatitis. Hay una puntuación para ver la actividad histológica, ¿no?, del hígado graso, que se basa en la estetosis, en la vacuolización, en la inflamación lobular, y de acuerdo a esto nos va a dar una puntuación. Sin embargo, si bien es cierto, una puntuación de 0 a 2 es casi como que me descarta el diagnóstico, y cuando tiene más de 5, como que confirma la presencia de una enfermedad de hígado graso, sobre todo de NASH. Este tipo de valoración se hace, digamos, de forma, se realiza para investigaciones. No es práctico, no se usa de forma rutinaria. Ahora, en cuanto al tratamiento, básicamente el tratamiento es sobre todo nutricional y con actividad física, ¿no? Entonces, tengo otra imagen más, una imagen acá, un ratito. Algunas restricciones dietéticas importantes para mejorar el hígado graso. Se propone disminuir o tener un paciente en un déficit energético de 500 a 1000 kilocalorías. ¿Para qué? Para reducir el peso de 500 de medio a 1 kilo por semana. Cuando se reduce el peso total de un 7-2%, en un tiempo de 12 meses, esto se ha visto que no va a tener una reducción significativa de la estetosis hepática. Tengo acá una imagen que va a ser que es más didáctica en cuanto a la dieta. Hablamos, en el caso clínico incluso se habla de la dieta mediterránea, ¿no? Esta dieta mediterránea se basa en un alto consumo de productos vegetales como frutas, verduras, legumbres, frutas secas, pan, pero un pan que se hace con harina, no con nuestras harinas que son tan procesadas, y con cereales. El trigo en este caso es el alimento base, y se usa una fuente de grasa de alta calidad, el aceite de oliva como grasa principal, vinagre y vino en cantidades moderadas. Esta dieta mediterránea se asocia a un menor índice de obesidad abdominal, y se dice que esta dieta reduce en un 30% el riesgo de padecer una diabetes tipo 2 sin necesidad de reducir la ingesta calórica, el peso o realizar ejercicio físico. Bien. Acá esta imagen es para hablar sobre los beneficios del ejercicio en el hígado graso, los cambios en el hígado. Aumenta la sensibilidad periférica a la insulina, ¿no? Disminuye la lipogénesis de novo, disminuye la grasa visceral, aumenta el clearance de BLD, las lipoproteínas de muy baja densidad, disminuye la acumulación de los lípidos, y esto se va a traducir en mejorías del sistema cardiovascular. Esta imagen es interesante y didáctica. El cuadro grande con un color azul más intenso se refiere al tejido adiposo visceral, a la grasa visceral, el rectángulo celeste a la grasa subcutánea, y el rectángulo blanco se refiere a la estetosis hepática. Entonces, en un individuo, en un paciente que tiene un estilo de vida sedentario y además tiene resistencia a la insulina,
Si este paciente realiza ejercicio, pero aún sin pérdida de peso, vamos a ver que la grasa visceral no varía, sin embargo varía, disminuye la grasa subcutánea y disminuye la esteatosis hepática. Y se mantiene la resistencia a la insulina. O sea, si realiza ejercicio pero no pierde peso, se mantiene la resistencia a la insulina, pero mejora o disminuye la grasa subcutánea y la esteatosis hepática. Si este paciente hace ejercicio, pierde el 5% de su peso, va a mejorar la resistencia a la insulina, la grasa visceral se va a mantener igual, pero igual va a mejorar, va a disminuir tanto la grasa subcutánea como la estetosis hepática. Y si este paciente hace ejercicio, pierde el 10% de su peso, entonces se va a resolver la resistencia a la insulina, va a desaparecer la resistencia a la insulina, va a disminuir la grasa visceral, va a disminuir la grasa subcutánea y va a disminuir la esteatosis hepática. ¿No? Eso es interesante y didáctico este cuadrito. Ahora, en cuanto a tratamiento farmacológico, actualmente existen más de 150 fármacos o sustancias en estudio, en evaluación para tratar, está en estudio de ensayos de fase 3, para tratar de determinar si pueden ser útiles o no como tratamiento de la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Sin embargo, no hay ningún fármaco que hasta ahora se haya aceptado como parte del tratamiento por parte de las agencias reguladoras, porque ninguna ha demostrado su efectividad. Entonces, no hay ningún tratamiento específico que pueda recomendarse, ¿no?, para el manejo de esta patología. Hay algunos fármacos que se están usando, pero están más asociados a las comorbilidades que son comunes en los casos de hígado graso, que son la diabetes, la resistencia a la insulina, ¿no?, el sobrepeso, la obesidad, más que el hígado graso en sí. Entonces, estos fármacos se deben reservar para pacientes con esteatohepatitis no alcohólica, en especial los que ya tienen una fibrosis significativa, con un F2, F3 o F4. Los pacientes con una enfermedad menos grave, o sea, con una fibrosis leve o sin fibrosis, pero que tienen riesgo elevado de progresión de la enfermedad, o sea, pacientes con diabetes, síndrome metabólico, aumento persistente de la transaminasa ALT e intensa necroinflamación, también podrían ser candidatos a una prevención de la progresión de la enfermedad. En cuanto a grados de evidencia y niveles de recomendación, está en B1. Y aunque no pueden hacerse recomendaciones ya bien establecidas para la citopatitis no alcohólica, se podría usar la pioglitazona, pero en realidad no está, miren, su grado de recomendación, nivel de evidencia es baja, es B2, ¿no? También vitamina E, pero esto se usa a corto plazo nada más, no menos de más de 6 meses. Ahora, la duración de los tratamientos tampoco se conoce, no tenemos algo establecido, dado que todavía ninguno de los fármacos estudiados ha demostrado una efectividad, todavía no se conoce con certeza cuál debería ser el tiempo mínimo que se puede usar en los pacientes, en los que con una fibrosis significativa se puedan intentar dar un tratamiento asociado a otras patologías que puedan tener como diabetes, síndrome metabólico o sobrepeso, ¿no? No tenemos un tiempo y podamos determinar específicamente, pero se dice que si en 6 meses no hay una mejoría de las transaminasas, el tratamiento se tiene que detener, se debe considerar que no hay respuesta y se tiene que detener el tratamiento. En los pacientes que de inicio tenían una transaminasa ALT normal, no se hace recomendaciones de ningún tratamiento. Bueno, estos son algunos de los ensayos clínicos para medicamentos que se estado haciendo y se siguen haciendo. Son algunos de ellos. Los fármacos que están en estudio pueden ser pioglitazona, saroglitazar, obeticolic, liraglutide, y rosuvastatina, incluso pentoxifilina, ¿no?, orlistat, antifibróticos, etc.
Bien. Ahora, en relación a la esteatopatitis alcohólica, la esteatopatitis alcohólica y la estetosis hepática alcohólica van a ser en general indistinguibles de la esteatosis o la esteatopatitis no alcohólica. Histológicamente van a ser indistinguibles, solo que estas patologías se van a presentar en pacientes que sí consumen alcohol. Existen diversos métodos que se basan sobre todo en determinaciones bioquímicas y en la respuesta a los diferentes cuestionarios que se han elaborado para que nos pueden ayudar a detectar un consumo de alcohol, porque muchas veces en la consulta el paciente que es consumidor de alcohol va a negar que consume alcohol, ¿no? Entonces hay algunos métodos para de forma indirecta para poder llegar a determinar si el paciente consume alcohol en la cantidad mínima necesaria para causar injuria hepática o no. Bueno, la esteatopatitis alcohólica tiene como elementos más característicos para los efectos tóxicos en el hígado la conversión de etanol en acetaldehído, un incremento de la actividad lipogénica y una disminución de la retirada de triglicéridos del hígado. Entonces, esto es lo que va a hacer que los triglicéridos se acumulen en las vesículas, en el hepatocito. Bueno, el etanol, bueno, se va a producir un estrés oxidativo, ¿no? Todo este proceso va a originar un estrés oxidativo. Sabemos que el etanol se metaboliza acetaldehído por la alcohol deshidrogenasa, tiene que ver el citocromo P450, en los microsomas y a través de la catalasa de peroxisomas. El metabolismo del etanol va a provocar una disminución de la enfermedad de hígado graso no alcohólica, va a generar una cetosis por la estimulación de síntesis de ácidos grasos y va a haber sobreexpresión de ciertos genes que contribuyen al desarrollo de esteatopatitis por la generación de especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno son tóxicas para las células, esto ocasiona el estrés oxidativo y esto puede desnaturalizar las proteínas y dañar el ADN. Entonces, el consumo crónico de alcohol va a provocar varias situaciones que va a provocar la capacidad fagocítica, la activación de las células de Kupffer van a estar alteradas, va a incrementarse la actividad del CYP2I, E1, va a alterar la permeabilidad de la barrera gastrointestinal, lo que va a hacer más fácil que vaya el torrente sanguíneo endotoxinas. Estas endotoxinas, por translocación bacteriana de algunas bacterias gram negativas, pueden activar, estas se ha demostrado que pueden activar o disparar el proceso inflamatorio en una enfermedad de hígado graso. Entonces el paciente puede tener su hígado graso, pero estas endotoxinas podrían desencadenar ya el cuadro de esteatohepatitis. El consumo diario de alcohol necesario para causar injuria hepática es variable de acuerdo a la bibliografía que puedan leer. Puede ser, algunas pueden decirle de 40 o 30 gramos en hombres o de 20 y 30 gramos en mujeres para poder desencadenar una hepatopatía alcohólica. La relación entre el alcohol y la lesión hepática que va a producir va a depender de varios factores. El tipo de bebida alcohólica no es lo mismo que un paciente tome una cerveza, que tome una bebida como whisky o ron u otra, ¿no? La cantidad de mililitros de alcohol va a depender del porcentaje que tenga cada bebida. Va a depender de los patrones de consumo, es decir, si lo consume de forma diaria una pequeña cantidad o de manera esporádica una gran cantidad. La duración, el tiempo en que el paciente consume estas bebidas y de la genética. Hay pacientes que pueden tomar bebidas alcohólicas de alto grado durante mucho tiempo y una gran cantidad y no van a desarrollar una esteatopatitis o una cirrosis, y otros que solamente con una cantidad tan pequeña como 30 gramos de alcohol en hombres o 20 en mujeres pueden desarrollar una esteatopatitis o una cirrosis, ¿no? Los pacientes que consumen cantidades moderadas de alcohol pueden presentar una predisposición a la enfermedad de hígado graso no alcohólico, si tienen factores de riesgo metabólico. Es decir, si un paciente consume alcohol, pero no en las cantidades mínimas necesarias para causar la hepatopatía alcohólica, este consumo va a aumentar la predisposición de este paciente a desarrollar una enfermedad de hígado graso no alcohólico.
En cuanto al diagnóstico, se van a emplear las mismas pruebas diagnósticas no invasivas e invasivas que para esteatohepatitis no alcohólica, ¿no? Y a esto sí se pueden añadir los test que me pueden ayudar a identificar las personas que tienen hábito de consumo de alcohol. Los cuestionarios que podemos tener para diagnosticar el consumo de alcohol pueden ser variados. El audit es desarrollado por la AMS, es un método simple y cribado para identificar los pacientes con un patrón de consumo de alcohol perjudicial. Consta de 10 preguntas sobre las consecuencias del consumo, la dependencia, la cantidad y la frecuencia del mismo. Acá los he puesto para que tengan una idea de cómo se puede llenar este cuestionario. El KG es otro cuestionario sencillo, solamente 4 preguntas, pero tiene una sensibilidad que es variable entre el 49 y el 100% y especificidad entre el 79 y 100%, en función del punto de corte propuesto y de la gravedad del problema relacionado con el alcohol. Lo tienen ahí también. Los estudios han demostrado que la enfermedad hepática alcohólica y la no alcohólica evolucionan desde un paciente con hígado normal hasta la esteatosis, luego la esteatohepatitis y finalmente la fibrosis. Y esta fibrosis puede tener diversos grados, como les decía, de un F1, una fibrosis leve, hasta un F4, una cirrosis. Ahora, sin embargo, hay algunos estudios que han demostrado de manera indirecta que algunos pacientes pueden avanzar hasta fibrosis y cirrosis directamente desde la esteatosis hepática sin pasar por la etapa de esteatohepatitis. ¿Cuál es el mecanismo y por qué pasa esto? No lo conocemos todavía, pero al parecer hay algunos pacientes que teniendo un lo que llamamos como una esteatosis hepática simple o aislada, donde no hay fibrosis ni inflamación significativa, pueden progresar a una etapa de fibrosis y cirrosis sin hacer primero la esteatohepatitis, sin hacer el problema inflamatorio. En este caso, el tratamiento es, por simple sentido común, se va a basar en la abstinencia alcohólica, ¿no? Y se ha observado que cuando el paciente cumple la abstinencia, deja de beber, después de 3 meses, reduce la lesión hepática, mejora la histología y disminuye la progresión a cirrosis, ¿no? La mejoría incluso se da en pacientes que ya están en un estadio de cirrosis. Incluso en ellos se pueden estabilizar después de 3 meses de abstinencia alcohólica. Con frecuencia, el paciente con alcoholismo suele tener asociado un problema de malnutrición, por lo que es importante que estos pacientes tengan asegurado un aporte nutricional adecuado, sobre todo de proteínas, porque son pacientes que van a hacer una emaciación muscular. Entonces, el aporte de 1.5 gramos por kilo de peso de cuerpo del paciente, o sea, 1.5 gramos de proteína por cada kilo de peso del paciente, o 35-40 kilocalorías por cada kilo de peso del paciente, es lo recomendable para asegurar un aporte nutricional adecuado. Por lo demás, las recomendaciones de dieta y ejercicio también son válidas en los pacientes con esteatohepatitis, igual que los pacientes con esteatohepatitis no alcohólica. En conclusión, la enfermedad de hígado graso alcohólico y no alcohólico son frecuentes en los países occidentales. Para su diagnóstico tenemos tanto métodos invasivos como no invasivos. El consumo de alcohol no impide que se desarrolle con el tiempo una esteatohepatitis no alcohólica, como les había mencionado, porque si consumen alcohol, pero en cantidades pequeñas, que no pueden causar injuria hepática por sí misma, esto va a potenciar el riesgo de que haga una esteatohepatitis no alcohólica. La fisiopatología de ambas enfermedades es compleja e incluye múltiples mecanismos. El tratamiento se basa en la abstinencia alcohólica, en el caso del hígado graso alcohólico, dieta y ejercicio. Y no hay un tratamiento de primera línea recomendado para todos estos pacientes. ¿Bien? Chicos, si tienen alguna pregunta.
Bueno, si no hay preguntas, entonces los esperamos luego en la simulación para el ECOE y ya con mis alumnos nos pondremos de acuerdo para la clase. Entonces, Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. nos vemos, cuídense todos, hasta luego.